Dios, diaconisa sincera, convertida de corazón. ¡Qué bendición y qué placer, queridos hermanos y amigos, encontrarnos nuevamente a través de este medio para estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía! Doy gracias a Dios que inspiró a nuestros líderes para estudiar este maravilloso e inspirador libro como es Ministerio de la Bondad. ¡Qué libro tan pertinente para esta situación que estamos viviendo en este momento! Hay gente llena de dolor, afligida, angustiada, con incertidumbre, sin esperanza. Pero a través de el recorrido que hemos hecho por estos capítulos, nos hemos dado cuenta que tenemos una misión importante, el de impartir amor, bondad, el de ser más solidarios, más amables, el de ser las manos de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 10, titulado La bondad, la llave que abre los corazones. Y sabe, hay diferentes formas de evangelizar, pero se nos dice en este capítulo que tal vez muchos conocerán del amor de Dios solo a través de los actos de bondad que nosotros realicemos. Y es que es la misión que el Señor nos ha encomendado, el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y quisiera empezar dando una definición muy sencilla de lo que es bondad. Y dice que bondad es la cualidad de ser bueno. ¿Y cómo somos buenos? ¿Qué cualidades deberíamos de tener para que alguien nos llame bueno? Y quisiera llevarlos al libro de Marcos, en el capítulo número 10 y en el versículo 17 al 22, donde se nos narra el encuentro que tuvo Jesús con el joven rico. Y dice que el joven rico se arrodilló delante del Señor y le dijo: Maestro bueno. A lo que Jesús contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Pero no nos pareceremos más a Dios que cuando hacemos actos de bondad. Y yo creo, y fue así como el joven rico vio a Jesús realizar actos de bondad con aquellos que más lo necesitaban, con los pobres, con los humillados de la sociedad. Vio también cómo Jesús alimentó a aquella multitud hambrienta. Vio cómo Jesús sanó a los enfermos, cómo dio palabras de bondad y de esperanza a aquellos que la habían perdido, cómo tuvo misericordia de esa mujer que iba a ser apedreada, cómo dio amor a esos niños que se acercaban a él. Y eso fue lo que vio el joven rico para decirle: Maestro bueno. ¿Será que las personas están viendo en nosotros esos actos de bondad que Jesús hizo en la tierra y nos podrían llamar hermana buena? Qué lindo será que nosotros podamos imitar a Jesús y hacer las obras que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y quisiera leer el primer párrafo de este capítulo, porque será el que nos dará el derrotero para saber cuál es nuestro deber para aquellos que nos necesitan y cómo les mostraremos el amor de Dios. Dice así: muchos son ganados solamente con amor y bondad. Aquellos que están empeñados en hacer la obra casa por casa encontrarán oportunidades de toda clase. Debieran orar por los enfermos y hacer todo lo que esté a su alcance para aliviarlos. Debieran trabajar por los humildes, los pobres y los oprimidos. Debiéramos orar por los desvalidos y con ellos, con los que no tienen fuerza de voluntad para dominar los apetitos que la pasión ha degradado. Se deben realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para la salvación de aquellos en cuyos corazones se ha despertado un interés. Muchos pueden ser alcanzados únicamente por medio de actos de bondad desinteresada. Sus necesidades físicas deben ser aliviadas primero. Cuando ellos ven
vean la evidencia de nuestro amor desinteresado, será más fácil que crean en el amor de Cristo. ¿Pudieron ver a Jesús a través de este párrafo? Dice, ¿a quiénes nos pide que nosotros debemos atender? Y quiero que allí donde tú te encuentres, hagas la lista de aquellas personas que son mencionadas aquí en el primer párrafo. Y dice en primer momento que a los enfermos. En un párrafo más adelante, la hermana White dice que si no somos personal de la salud, entonces nos asociemos con ellos y así podamos hacer una tarea más eficiente, más eficaz. Pero también dice que con los pobres, con aquellos que están en necesidad física, espiritual o emocional, pero también con los oprimidos, con los desvalidos. Dice que orar por ellos, pero también con ellos. Es decir, debemos allegarnos a ellos, ir a buscarlos, conocer sus necesidades y buscar maneras como podremos suplirlas. También dice que con aquellos que tienen alguna adicción. ¿Cuántos conocemos que son adictos al tabaco, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a tantas adicciones que dicen que han degradado su vida? Y algo que debemos tener en cuenta, y es que tal vez esos corazones solo conocerán el amor de Dios a través de nuestros actos de bondad. Hay tantos que necesitan una palabra de bondad, de ánimo, de esperanza, y somos nosotros los encargados de llevar paz y amor a esas personas. Y quiero que en este momento asociemos lo que es la bondad con la empatía. La empatía hace que nos relacionemos estrechamente con los demás. Como dice el dicho popular, es ponernos en los zapatos de los otros. Y cuando nosotros nos relacionamos estrechamente y empáticamente con las personas, entonces será como podremos escuchar, como podremos atender, como podremos consolar a esas personas que lo necesitan. Estuve estudiando acerca de las neuronas espejo. Es un estudio muy interesante y las motivo para que ustedes puedan también estudiarlo. Sin lugar a dudas será de bendición. Y entonces, ya como Rizzolatti, quien es el descubridor de estas neuronas espejo, dice que ellas son empáticas, pues nos ayudan a identificar el sentimiento, la emoción del otro. Y entonces nos hacen sentir el dolor o la angustia o la situación que está pasando esa persona. Y podríamos preguntarnos entonces, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me ayudaran a resolverla? Y eso es lo lindo de la empatía. No podrá haber empatía ni bondad si no nos relacionamos con los demás. Yo tengo un dicho que dice: cuando yo estoy satisfecha, he terminado de comer y estoy satisfecha, entonces pensaría que todos los demás están satisfechos, que no necesitan comer. Pero también si tengo frío o tengo calor, pienso que los demás también están sintiendo eso. Pero es cuando llego a la realidad de las otras personas donde debo cambiar o donde cambia mi pensar. Ya pensaré distinto. En estos momentos de zozobra, de incertidumbre, de angustia para algunos, nosotros podremos ser la luz en la oscuridad. Podremos ser la esperanza para los que lo han perdido. Hablaba con mi hermana en estos días debido a la situación que estamos viviendo con esta epidemia. Y ella decía, no podemos salir de las casas a hacer la obra que debemos hacer. Pero ella decía, yo oro al Señor pidiéndole que aquellas personas que me necesiten, a las cuales pudiera yo ayudar, que toquen a mi puerta. Yo quiero ser una bendición. Quiero hacer la labor que Jesús haría si estuviera en este momento. Y ese debe ser nuestro clamor. Señor, que donde me necesite,
que esa persona que necesite de mí, ponlo en mi camino para yo poder mostrar tu amor y misericordia. En el párrafo de este capítulo nos dice, es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad, porque en aquel que está sentado sobre el trono del universo se combinan la divinidad y la humanidad. Y a partir de este párrafo tendríamos que hacer una mirada hacia nuestro interior, hacia nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi relación con Dios? El estudio de la Biblia, la comunión con Dios, mi relación con Él debe llevarme a hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Cada día debo llenarme de ese amor de Jesús para poder esparcirlo a tanta gente que lo necesita. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también deben hablar nuestras manos. Detengámonos aquí, porque también dice que si amamos a Dios, también amaremos a aquellos por los que Jesús vino a morir. Algo bonito del estudio de las neuronas espejo es que nos permiten el reconocimiento del otro en comunidad. Y preciso, eso es lo que nos dice. No podemos estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Por eso es que debemos clamar también a Dios para que nos ayude a amar a todos como Dios me ama a mí o como nos ama a nosotros. Porque no es fácil. No está en el ser humano amar a los demás. Satanás ha puesto rencor, ha puesto envidia, ha puesto odio, ha puesto xenofobia en nuestro corazón para alejarnos de los otros, para no dejarnos ver la necesidad que tiene el otro. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 43 al 48. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿Dios no los va a bendecir por eso? Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus enemigos, a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios, eso hacen. Y si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está cerca de nosotros, ¿cómo amaremos a Dios a quien no hemos visto? No es fácil, pero este capítulo nos permite reflexionar acerca de cómo está mi comunión con Dios y cómo está mi comunión con mi prójimo. Y por último quiero que revisemos este párrafo. Dice, la elocuencia, el conocimiento de la verdad, los talentos raros mezclados con el amor, son todos dones preciosos. Pero la habilidad sola, los mejores talentos solos, no pueden tomar el lugar del amor. Hermanos, podremos tener mucho conocimiento de la Biblia. A veces en las sociedades de jóvenes hacen concursos para revisar cuánto conocimiento tengo yo de la Biblia. Y entonces podremos de pronto salir ganadores porque conocemos quién fue el más longevo de la Biblia. ¿Cuántos años duró Israel en el desierto? Tal vez quién fue el padre de este o quién fue la madre de este. O cuántos años tenía tal persona. Eso solamente nos da conocimiento. No nos da una relación estrecha con el Señor. Pero también dice que podríamos tener la elocuencia mejor. Tal vez podremos predicar como el pastor Ted Wilson. O tal vez tengamos talentos extraordinarios,
como cantar como los ángeles, tocar un instrumento, predicar, administrar, enseñar, en fin. Pero todos estos talentos no servirán de nada si no están fusionados con el amor. No podrán cumplir la misión que el Señor nos encomendó de amar a mi prójimo. De hecho, Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que nosotros podamos ver en la otra persona el valor que Jesús ve en nosotros, tanto que murió en la cruz. Y la historia de Ruth y Noemí nos da la vislumbre de aquellas personas que conocen el amor de Jesús a través de los actos de bondad. Noemí amó a su nuera a pesar de que era tal vez extranjera, tal vez tenía otros conocimientos, otras creencias, otros principios. Sin embargo, ella vio a su nuera como una por la cual Jesús vendría a morir. Y entonces, cuando hubo la tragedia, quedaron solitas. Entonces Ruth pudo recompensar ese amor, esa bondad que Noemí había sentido por ella, porque Ruth entendió que no nos parecemos más a Dios que cuando hacemos actos de bondad, cuando mostramos misericordia por aquellos que tanto lo necesitan. Y entonces el último párrafo de este capítulo dice: si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una hora. ¡Qué bendición, hermanos! Ese talento de la bondad, ese mostrar misericordia, será lo que hará que muchos conozcan el amor de Jesús. No necesitamos, como lo decía el párrafo, de talentos extraordinarios, sino que cuando ayudamos a nuestro prójimo, cuando somos capaces de mostrar empatía, de sentir ese dolor que siente el otro y de buscar solucionar, pues entonces muchos creerán en el amor de Jesús. Y dicen que donde hay uno, 100 llegarán. ¡Qué bendición ser nosotros esas manos de Jesús en este momento! Oremos al Señor para que podamos ser transformados, para que esas neuronas espejo puedan actuar en nuestra vida y de esa manera podamos contribuir a que muchas personas conozcan y Jesús pueda venir muy pronto. Que esa sea nuestra oración. Señor, transfórmanos, ayúdanos a ser como tú. Que el Señor les bendiga.